Hermoso living para comenzar Ciudad U en esta tarde y los presentamos, Miguel. Claro que sí, bueno, Elena Pérez, decana de la Facultad de Lenguas, bienvenida. Muchas gracias, muy buenas tardes, gracias por la invitación, como siempre. No, nada que agradecer. Bueno, contanos quién te acompaña, ¿eh? Me acompañan dos jóvenes conciliarios del Consejo Superior de la Universidad Nacional de Córdoba, Tiago y Sol, que pertenecen a una bancada, a una de las bancadas estudiantiles que hay en el superior y que de alguna manera son los promotores y los responsables de que hoy estemos acá hablando de lenguaje inclusivo. Qué lindo. Bueno, los promotores y los responsables en cierta medida, bien, ¿no? Aunque ya vamos a hablar cómo este gesto los excede ampliamente y es un gesto que puede ser descrito no solamente en todo el mundo, sino desde hace muchas décadas en todo el mundo, ¿no? Sí. Hay una extensión diacrónica y sincrónica de este fenómeno al que sería bueno dedicarle unos minutos. Claro que sí, y ha sido noticia nacional, ¿no? Lo que pasó en la Universidad Nacional de Córdoba con este manual de estilo de lenguaje inclusivo. Chicos, ¿quién quiere arrancar? ¿Quién quiere contarnos un poco cómo nació esta idea y el trabajo que fue llevando para que finalmente el Consejo Superior diera sí, el ok para esto, ¿no? Bueno, buenas tardes. Primero, Buenas tardes. gracias por la Buenas tardes. invitación. Un gusto. El proyecto nace de nuestra bancada, como decía Elena, que es Estudiantes por la Universidad Pública, porque veníamos pensando en sintonía con otros proyectos también, qué pasos podemos dar hacia adelante para empezar a visibilizar cosas o a poner en la esfera pública discusiones que para nosotros son fundamentales, como el lenguaje. El lenguaje, qué nombramos cuando hablamos, qué dejamos por fuera, qué implicancias tiene eso en la sociedad, en la cultura y sobre todo en un pilar tan fundamental de la sociedad como es la universidad. Claro. Así que salió desde ahí un poco, desde esa idea. Y a partir de esta idea, ¿cómo se arma el corpus, digamos, del material para empezar a trabajar en las facultades y en todo el ámbito universitario? Y empezamos a trabajarlo como un proyecto inicial de recomendaciones, digamos, de implementación del lenguaje, pero sí, lo prioritario siempre para nosotros fue también que sea amplio y heterogéneo en la construcción. En eso también Elena venía trabajando en el manual de estilo de lenguaje y también pudimos acercarnos a otros actores, digamos, para poder construir algo más colectivo y consensuado y que pueda tener un impacto real en la universidad. De alguna manera es como si comenzáramos a interrogarnos de esta forma. ¿Qué clase de lenguaje es este que para hablar de las mujeres dice los hombres? Bien, primera reflexión. ¿Qué clase de lenguaje es este que para hablar de las científicas dice los científicos? ¿Qué clase de lenguaje es este que para hablar de las conductoras dice los conductores? ¿Qué clase de lenguaje es ese? Me parece que estamos en el orden de esa interrogación fuerte, ¿no? Cuando nosotros hablamos de recomendaciones, hablamos de eso, no tenemos autoridad lingüística. El Consejo Superior no somos la Real Academia, no habilitamos, no censuramos, no prohibimos, no damos de alta ni de baja palabras. Simplemente recomendamos que el lenguaje sea menos discriminatorio, que el lenguaje le dé como más cabida, con más amplitud a toda esa variedad extraordinaria que nos habita como sociedad, ¿no? A esa diversidad extraordinaria. Hay un mensaje político muy fuerte también ahí, claro igualmente. Que sí. Sí, claro que sí. No es, a ver, yo siempre digo que hay una diferencia entre el gesto gramatical sistémico, ¿no? Y el gesto político. Me parece que cuando uno levanta una bandera de reivindicación está más allá de la norma, está más allá del sistema, ¿no? Casi que está al lado, paralelamente al sistema, haciendo un reclamo. Yo te decía antes de comenzar el programa que estos movimientos sobre el lenguaje son movimientos muy fuertes que corren paralelamente a la extensión de otros movimientos por derechos en relación con minorías de todo tipo. O con mujeres también, no solamente con minorías. ¿Corren más rápido que la propia norma lingüística? Claro que sí, claro que sí. En 1960 el debate comenzó en Suecia. El sueco tiene un pronombre femenino que es hon, un pronombre masculino que es han, y los suecos empezaron a usar hen, sin que estuviera dentro de la Real Academia. El primer diccionario que incorpora este pronombre como una alternativa a la comunicación de sobrecerrado es el diccionario del año 2015.
55 años después, el diccionario incorpora una alternativa, respondiendo a tu pregunta de si va más rápido el movimiento, ¿no es cierto?, de reivindicación. Las academias y los profesores de idioma somos agentes que retardamos el cambio. No somos la vanguardia de los idiomas. Si los profesores de español tuviéramos que cambiar el idioma, estaríamos hablando el latín. Los profesores siempre tratamos de conservar el patrimonio de la lengua. No somos agentes de cambio. ¿Conservar de conservadurismo también? De conservadurismo, claro. Somos instituciones retardatarias. Las academias también son. Cuando la academia fija un nombre, lo fija. Lo fija. Y dice, esto se puede, esto no se puede. En realidad, es una institución, las instituciones normativas son eso. Ahora, ¿qué hace el resto de la gente con la institución normativa? La gente no vivía sin casarse antes de que la gente se divorciara. La gente no se divorciaba antes de que existiera la ley del divorcio. Sí, claro. ¿El Código Civil va detrás de las personas o antes de las personas? Detrás de las personas. Sí, hay ejemplos mucho más terribles como el del aborto, por ejemplo, ¿no? Claro. Quiero decir que las instituciones generalmente no son las que van a la vanguardia de los cambios, en general. Ni los códigos de la ley ni los códigos del idioma. Las únicas instituciones donde el poder central toma la idea de cambiar es en la moda. Pero ahí hay un mercado que tiene interés en cambiarla. Bueno, y es cuando nosotros, por lo menos desde el colectivo estudiantil, queremos como materializar una línea disruptiva y venir a ponernos un poquito en contra de algunas cuestiones de la academia. Por ejemplo, el proyecto en una primera instancia, cuando lo presentamos, también recomendaba el uso de EIX, que son formas que no están reguladas por la academia, pero que de todas maneras... No están reconocidas, pero se usan. Claro, nosotros coloquialmente lo usamos y creemos que, además de generar esto que dice Elena, de tratar de utilizar y poner en juego un lenguaje, un discurso que no sea discriminatorio, que también sea inclusivo y que nombre a aquellas identidades que por ahí no se contienen dentro de lo binario, de lo masculino a lo femenino. Y a mí me parece la E, que es con lo que nosotros venimos metiendo un poco de presión, pero bueno, fue una discusión muy compleja porque, claro, estamos en la universidad y es una academia donde también existen las regulaciones y las normas. De todas maneras, es un proyecto que vamos a trabajar en las 15 facultades, en los consejos directivos, con por lo menos la recomendación de que se habilite el uso de EIX para aquellas personas que quieran hacer trabajos académicos usando este tipo de lenguaje. ¿Va a haber un protocolo, un manual? ¿Qué forma va a tener? Estamos elaborando una especie de guía, una especie de recomendaciones o sugerencias, porque mira, aún en el caso en que vos no quieras romper la norma, ¿no es cierto? No quieras entrar en la anarquía esta de la E. Hay un montón de formas de decir, estoy prestando atención a lo que está ocurriendo. Hay un montón de formas en las que vos podés decir, me estoy fijando en lo que está pasando, estoy escuchando a ese colectivo que está ahí, ¿no es cierto?, reclamándome por ser incluida. Y esas formas son, en vez de decir, el hombre conoció el fuego hace no sé cuántos años, decir la humanidad conoció el fuego. O recién decía en La Puerta, en una nota, en vez de decir los trabajadores, decir quienes trabajan en los SRT. Qué bueno. Hay un montón, en vez de decir los alumnos, decir el alumnado. Hay un montón el idioma es riquísimo. Si realmente querés hacer un esfuerzo, podés hacerlo. Yo, con la edad que tengo, hablo en masculino y todavía hablo de corrido. Va a ser difícil que pueda hablar de otra forma. Afortunadamente todavía hablo de corrido en masculino, no sé hasta cuándo. O sea, para mí es muy difícil el otro ejercicio. Pero cuando me pongo a escribir, digo, a ver, 2 segundos, ¿cómo puedo decirlo? Bueno, el hecho de que uno se tome esos 2 segundos Eso y ya es. reflexionar y pensar que hay otra forma, eso ya es el primer paso. Pero y me parece Fernanda, que es ahí importante. estoy llegando a la conciencia. Es el primer paso para mirar a alguien que el discurso no miró. Es el primer paso para que el discurso diga, ah, entonces no es solamente el hombre y el científico. Acá hay alguien más, ¿no? En el lenguaje hay edadismo, que es la discriminación por edad. En el lenguaje hay xenofobia. En el lenguaje hay racismo. En el lenguaje hay sexismo, ¿no? En el lenguaje hay clasismo.
Y si no, ¿de dónde sale una palabra como gaga? ¿De dónde sale sudaca? ¿De dónde salen todas esas palabras que hemos inventado? Porque decíamos siempre, no es neutro el lenguaje. Absolutamente no es neutro. Para mí también lo interesante de poder ponerlo en discusión y haberlo probado en la universidad es también sumar al debate que se vienen dando los movimientos sociales, que los podemos aprobar y podemos dar toda esta disputa porque hay un movimiento social de mujeres y disidencias, un movimiento feminista que ha puesto en agenda pública todas estas luchas de visibilización y que formamos parte de las conquistas, de los derechos, de la ciencia y de todas las áreas de esta sociedad. Entonces me parece que también toda esta movilización y toda esta organización entre nosotros ha permitido que podamos dar el debate y aprobarlo desde la amplitud y desde la heterogeneidad de varios espacios políticos, poder construir algo para transformar algunas cositas que son importantes, pero que son un caminito de... Es una En el inglés el debate se dio en la década de los 80. Cuando yo estudié inglés, yo estudiaba que cartero se decía mailman, o que bombero se decía fireman. Los ingleses han cambiado todas esas palabras, las han cambiado totalmente. O sea, el movimiento es en los idiomas del hemisferio norte, en los idiomas europeos, en el francés en este momento. Hay una cruzada extraordinaria y muchas universidades tienen escritura inclusiva, ¿no? El sitio del gobierno de México, el presidente López Obrador, cuando asumió, puso en la página del gobierno 30 proyectos que transformarán México o que cambiarán México. Uno de los proyectos que transformarán México es Internet para Todos y lo ha escrito a la O con una arroba en la página oficial del gobierno de México. O sea, el movimiento llega al español tarde y a la Argentina más tarde todavía. Tenemos 20 años de atraso en esto. No te digo que los vamos a recuperar en un día, pero... Y desde aquí, desde Ciudad U, vamos a estar atentos para poder hacer la difusión que corresponde. ¿Cómo no? Muchas y que gracias. la gente también pueda aprenderlo y reflexionar sobre el lenguaje que es tan importante. Muchas Sol, gracias. Tiago, muchísimas gracias, María Elena Pérez, por venir aquí. Y ahora nos vamos a ir a la pausa con música. ¿Con música? ¿Si les parece? Sí. Sí. A Ninfas para Semana cerrar de los este estudiantes con gran música. primer bloque que ha sido una buena apertura de show. Gracias en serio por venir. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Gracias, Elena. Muchas gracias por Música invitarme. entonces con las escenario. Ninfas, a ver. Ninfas.